Capítulo 5. La bandera del mundo. En los días de mi infancia vagaban por el mundo dos originales sujetos que se llamaban el optimista y el pesimista. Frecuentemente usé yo también de estos términos, aunque confieso avergonzado que nunca tuve muy clara noción de lo que pudieran significar. En todo caso, es evidente que no significan lo que aparentan, porque la definición general decía: el optimista cree que este mundo es el mejor de los mundos posibles, mientras que el pesimista lo tiene por el peor de los mundos. Pero como ambas definiciones sean patentes disparates, busquemos otras más satisfactorias. El optimista no puede creer que todo está bien y nada está mal. Esto no tiene sentido. Sería como decir que todo está del lado derecho y que nada está del lado izquierdo. Tras de mucho averiguar, caí en la cuenta de que optimista es el que cree que todo está bien, menos el pesimista, y que el pesimista cree que todo está mal, excepto él mismo. Pero sería cruel que borrásemos de la lista esta misteriosa y encantadora definición que he oído atribuir a una niña. Optimista es el que os mira a los ojos y pesimista es el que os mira a los pies. ¿Será esta la mejor definición que se ha dado? Hasta contiene un airecillo de verdad alegórica, porque seguramente que hay una apreciable diferencia entre aquel temeroso pensador que sólo medita nuestro contacto de cada momento con la tierra y aquel otro, más afortunado, que prefiere considerar nuestros poderes primarios de percepción y nuestra facultad de elegir camino. Pero hay un error fundamental en esta alternativa del pesimista y del optimista, que consiste en suponer que el hombre anda por la tierra criticándola como critica el que busca casa, como si le estuvieran enseñando cuartos desalquilados. Si un hombre cayese del otro mundo en pleno uso de sus fuerzas y capacidades, fácil es que al juzgar las condiciones de su nueva morada, discutiera si las ventajas del verano compensan la desventaja de los perros rabiosos, así como el que busca vivienda trata de equilibrar la comodidad del teléfono con la falta de perspectiva de mar. Pero ningún hombre de este mundo se ha visto en ese caso. El hombre pertenece al mundo antes de que pueda discutir la conveniencia de ser habitante del mundo, de modo que ha luchado por su bandera y hasta ha podido alcanzar heroicas victorias mucho antes de haberse alistado voluntariamente. En pocas palabras, ha sido leal a una causa antes de poder confesarse ganado para ella. Ya he dicho que sólo los cuentos fantásticos explican esta combinación de lo atractivo y lo extraño que es el sabor primordial de la existencia. El lector puede, si le place, reservar el siguiente lugar para esa literatura belicosa y patriotera que, en la vida de los niños, suele también aparecer después de la literatura fantástica. Creo, en efecto, que todos debemos mucha y muy sana moralidad a esos folletinescos horrores. Cualquiera sea la razón, me parecía, y todavía me lo parece, que nuestra actitud ante la vida más puede definirse como una especie de lealtad militar que como una crítica y una aprobación. Mi aceptación del universo nada tiene que ver con el optimismo. Mucho más se parece al patriotismo. Es una cuestión de lealtad previa, anterior a todo examen o crítica. El mundo no es una casa de alquiler en el barrio de Brighton que, por sus muchos inconvenientes, estemos deseosos de abandonar. No, el mundo es la fortaleza de nuestra familia, con su pabellón ondeando en la torre, y mientras mayores sean sus inconvenientes, menos la hemos de abandonar. No se trata de si el mundo es demasiado insípido para inspirar amor o demasiado alegre para no inspirarlo. Se trata de que, cuando amamos una cosa,
Su alegría es una razón para amarla, y su tristeza es una razón para amarla más. Todas las opiniones optimistas y todas las opiniones pesimistas sobre Inglaterra son igualmente buenos estímulos para encender el patriotismo inglés. Asimismo, todas las opiniones optimistas y pesimistas son buenos estímulos para enardecer el patriotismo cósmico. Supongamos que nos hallamos frente a frente de una de las cosas más feas, por ejemplo, el barrio de Pimlico. Si pensamos en lo que mejor le conviene a Pimlico, el curso de nuestros pensamientos nos lleva hasta el trono del misticismo y la arbitrariedad, porque el vecino no debe contentarse con desaprobar a Pimlico. Más le convendría entonces degollarse o largarse a Chesley, pongamos por caso. Tampoco puede contentarse con aprobar a Pimlico, porque entonces Pimlico seguiría siendo Pimlico. ¡Qué horror! Lo único que queda es, para los que pueden hacerlo, amar a Pimlico, amarlo con un amor trascendental y en cierta manera ultraterrestre. Si saliese algún enamorado de Pimlico, ¿acaso Pimlico llegase a ostentar torres de marfil y dorados pináculos? Y Pimlico atraería por sí misma como atrae la mujer cuando es amada, porque las decoraciones no tienen por fin el esconder cosas horribles, sino el decorar cosas que son adorables por sí mismas. La madre no adorna a su hijo con lazos azules pensando que sin tal adorno estaría horrible, ni el amante le da a su novia un collar para que con él oculte su cuello. Si hubiera quienes amasen a Pimlico tan arbitrariamente como aman las madres a sus hijos, porque son suyos, en 1 o 2 años Pimlico sería más hermoso que Florencia. Ya sé que a muchos parecerá que exagero, pero yo contesto que no ha procedido de otro modo la historia humana. Por eso, y no por otra causa, es por lo que las ciudades se engrandecen. Retrocedamos hasta los confusos albores de la civilización y veremos a los hombres amontonados junto a alguna peña sagrada o alguna fuente prestigiosa. Los hombres comienzan por honrar un sitio y después van ganando gloria para él. No amaron a Roma por grande, no. Roma se engrandeció porque supieron amarla. Las teorías setecentistas del contrato social han sido excesivamente criticadas en nuestros días. Con todo, hasta donde suponen la existencia de un consenso y cooperación como base de todo gobierno histórico, son estrictamente demostrables. En cambio, también es verdad que estaban equivocadas en cuanto suponían que los hombres aspiraron al orden y a la ética con el propósito de establecer un cambio regular de intereses. Porque la moralidad no pudo comenzar con un diálogo entre 2 hombres. Te ofrezco no perjudicarte, a condición de que tú no me perjudiques. ¿Dónde están los rastros de semejante pacto? En cambio, hay fundadas sospechas de que nuestros 2 hombres hayan hecho esta declaración conjunta: que ninguno atente contra otro en el lugar santo. De modo que se ganó la moralidad manteniendo la religión. Tampoco se cultivó directamente el valor, sino que se combatió por hacer gala y luego se cayó en la cuenta que se había conquistado el valor. Aquí dice en el original, se combatió por el altar y se cayó en la cuenta de que se había conquistado el valor. Ni se cultivó el aseo, sino que los hombres se encontraron limpios tras de purificarse para los oficios del altar. El único documento antiguo accesible a la mayoría de los ingleses es la historia del pueblo hebreo, y esa historia basta para probar lo que digo. Los 10 mandamientos, que han resultado ser substancialmente comunes a todos los pueblos, son verdaderas ordenanzas militares, un código de regimiento dictado para proteger el paso de determinada arca por un desierto determinado. La anarquía era pecado porque perjudicaba la santidad, y fue al celebrar una festividad para Dios cuando los pueblos cayeron en que habían instituido un día de fiesta para los hombres.
Si se admite que la fuente de toda energía creadora es esta devoción primaria por un sitio o por un objeto, entonces se pasa naturalmente a otras conclusiones muy particulares. Reiteremos una vez más nuestra convicción de que el único optimismo tolerable es una especie de patriotismo universal. ¿Y qué diremos del pesimista? Creo que ya podemos definirlo como el antipatriota cósmico. ¿Y qué decir del antipatriota? Creo que ya podemos declarar, sin parecer excesivos, que no es más que un amigo cándido. Y aquí nos topamos con la roca de la vida real y la inmutable naturaleza humana. Me atrevo a afirmar que lo malo de este tipo de amigos cándidos consiste en no ser cándidos, sino que esconden algún disimulo. Disimulan el acre placer que les causa decir siempre cosas desagradables. En el fondo, no se proponen ayudar, sino lastimar. Y esto es, seguramente, lo que vuelve intolerables a algunos antipatriotas a los ojos de los buenos ciudadanos. Evidentemente, no me refiero al antipatriotismo que solo irrita a los corredores de bolsa febriles y a las actrices efusivas. Eso es directamente patriotismo. El hombre que asegura que los patriotas no deberían cuestionar la Segunda Guerra Bóer hasta que termine, no merecen una respuesta inteligente, porque es como decir que ningún hijo debería avisar a su madre de que se dirige a un precipicio hasta que se haya despeñado. Pero hay un tipo de antipatriota que abomina honradamente de las gentes honradas, y a ese le viene de molde, o mucho me engaño, la explicación que he dado. Es el incándido amigo cándido. Es el que nos dice: siento mucho decirte que te has fastidiado, cuando en el fondo está gozoso. A ese, sin retóricas, pudiéramos llamarle traidor, porque ese funesto conocimiento de los males de que tan bien hubiera podido servirse para robustecer el ejército, solo lo usa para desalentar a los que quisieran alistarse. Se le ha permitido que sea pesimista a título de consejero militar, y él usa de su privilegio en calidad de sargento reclutador. Así el pesimista, el antipatriota cósmico, usa de la libertad que a sus consejeros concede la vida para alejar a las gentes de su bandera. Y aun admitiendo que no haga más que atestiguar hechos, falta saber con qué emoción lo hace y qué se propone al hacerlo. ¿Que en Tottenham hay 1200 casos de viruela? Bien está. Pero necesitamos saber si lo afirma un soberbio filósofo que se propone desafiar a los dioses o simplemente un humilde cura que quiere ayudar a la gente. De modo que el pecado del pesimista no consiste en que les enmiende la plana a los dioses y a los hombres, sino en que no ama lo que pretende corregir, en que carece de aquella primaria y sobrenatural lealtad a las cosas. Ahora bien, y pasando al extremo opuesto, ¿cuál es el pecado de ese que comúnmente llamamos optimista? Evidentemente su pecado estriba en que, defendiendo el honor del mundo, se ve en el caso de defender lo indefendible. El optimista es el patriotero del universo, y parece que le oyéramos gritar: «Bueno, malo, mi cosmos por sobre todo». Este no verá con buenos ojos las reformas y se inclinará a contestar todos los ataques con cierto tonillo de cinismo oficial, tratando de arreglar a los descontentos con protestas verbales. No será él quien lave el mundo, lo blanqueará. Y todo esto, que corresponde a uno de los tipos del optimista, nos lleva al centro del problema psicológico que, sin las explicaciones precedentes, no hubiera podido entenderse. Hemos dicho que hay que tener una lealtad primordial a la vida, pero la cuestión es esta: ¿se trata de una lealtad natural o sobrenatural? O si preferís, ¿ha de ser una lealtad razonable o irracional?
Porque sucede algo extraño, y es que el mal optimismo, ese que quiere blanquear y defender con disimulos los defectos del mundo, coincide aquí con el optimismo razonable. El optimismo razonable conduce al estancamiento, así como el irracional conduce a la reforma. Me explicaré acudiendo de nuevo al ejemplo del patriotismo. El hombre de quien puede esperarse que arruinará las cosas que ama es precisamente el que las ama por alguna razón. Aquel de quien puede esperarse que las mejore es el que las ama sin razón. Si alguien gusta de alguna perspectiva de Pimlico, lo cual es muy dudoso, defenderá su perspectiva predilecta aún contra la conveniencia de Pimlico. Pero si se contenta con tener afición a Pimlico lisa y llanamente, entonces lo dejará de bastar para convertirlo en la nueva Jerusalén. No niego que en materia de reforma se puede ir demasiado lejos, pero sostengo que sólo el patriota místico se atreve a las reformas. El descuido egoísta es propio de los que tienen alguna razón pedantesca para su patriotismo. Y ya los patrioteros de última categoría podemos decir que no aman a Inglaterra, sino a una teoría de Inglaterra. Si amamos a Inglaterra porque es imperio, entonces apreciaremos en más de lo que valen nuestros éxitos en el gobierno de la India. Pero si la amamos sencillamente por nación, entonces ya podemos afrontar todos los eventos, porque nación sería aún cuando fuese la India quien nos gobernase a nosotros. Y asimismo, sólo los que hacen depender de la historia su patriotismo se permitirán falsificar la historia. Para el que ama a Inglaterra porque es inglés, no importa de dónde ni cómo haya surgido su patria. Pero aquel que ama a Inglaterra a título de país anglosajón, ese se opondrá a cuanto perturbe su teoría, y acabará, como Carlyle y Freeman, por sostener que la conquista normanda fue una conquista sajona. Es decir, que acabará en los peores extremos de irracionalidad a fuerza de tener una razón. El que ame a Francia por militarista tendrá que disimular la calidad de sus ejércitos en 1870. Pero el que la ame por ser Francia, ese está en aptitud de mejorar los ejércitos de 1870. Y esto es lo que han hecho los franceses, y Francia es un admirable ejemplo de esta paradoja de la acción. En ninguna parte es el patriotismo más abstracto y más arbitrario. En ninguna parte las reformas son más eficaces y definitivas. Y mientras más trascendental fuere vuestro patriotismo, más práctica resultará vuestra política. ¿Acaso el mejor ejemplo, por más cotidiano, es el que nos dan las mujeres con su extraña y enérgica lealtad? No han faltado imbéciles que se atrevan a acusar a la mujer de completa ceguera porque defiende siempre a los suyos por sobre todo. Parece no haber visto una sola mujer en su vida. Las mismas que están siempre dispuestas a defender a sus hombres contra viento y marea son, en su trato personal con el hombre, de una lucidez casi morbosa respecto a la fragilidad de nuestras excusas o a las debilidades de nuestro espíritu. Un amigo puede querer mucho a su amigo, pero lo deja tal como es. La mujer, en cambio, ama a su hombre y siempre está procurando transformarlo en otro. Las mujeres, siempre exaltadas y místicas en su credo, son de un agudo cinicismo en su crítica. Thackeray lo expresó muy bien al hacer que la madre de Pendennis, quien por lo demás adora a su hijo como un dios, admita la posibilidad de que su hijo incurra en los errores de los hombres, de modo que desprecia su virtud y sobreestima su valor general. El devoto tiene plena libertad de crítica. El fanático tiene derecho a ser escéptico. El amor no es ciego en absoluto, es un lazo, y cuanto más estrecho sea el vínculo, menos ciego será. Esta ha sido, al menos, mi posición sobre lo que se conoce como optimismo, pesimismo y mejora. Antes de iniciar actos cósmicos de reforma,
debemos proferir un juramento cósmico de lealtad. Es necesario interesarse por la vida antes de desinteresarse por ella. El proverbio dice: «Dame, hijo mío, tu corazón». Pero para ello el corazón debe fijarse en lo correcto. Y en cuanto tenemos firme el corazón, la mano está libre. Pero me detengo para prevenir una objeción que se cae de por sí. Podrá decírseme que todo hombre razonable acepta con una satisfacción decente y con una decente resignación que en este mundo el mal y el bien aparezcan mezclados. Pero esta es precisamente la actitud que creo defectuosa. Ya sé que es frecuentísima en nuestros tiempos. Matthew Arnold la ha definido a la perfección en estos serenos versos más profundamente blasfemos que todos los graznidos de Schopenhauer. Bastante ya vivimos, y si la vida rara vez es plena, aunque soportables, no valen la pena el dolor de nacer ni la pompa de esta tierra. Sé que este sentimiento llena nuestra época y, en mi opinión, la congela. Para nuestros propósitos titánicos de fe y revolución, lo que necesitamos no es la aceptación fría y resignada de este mundo, sino algún modo en que podamos odiarlo de corazón y amarlo de corazón. No queremos que la alegría y el pesar se neutralicen mutuamente para producir un contentamiento agridulce, sino que queremos un fiero deleite o un fiero descontento. Tenemos que considerar a la vez al universo como el castillo del ogro que ha de ser asaltado, y como la propia cabaña a que hemos de regresar todas las noches. No cabe duda que un hombre común puede marchar con el mundo, pero nosotros no pedimos que tenga la suficiente fuerza para marchar con el mundo, pero la fuerza suficiente para hacerlo marchar. ¿Sería posible odiarlo tanto que queramos cambiarlo y amarlo tanto que creamos que merece la pena cambiarlo? ¿Se es capaz de admirar su dosis colosal de bondad sin sentirse inclinado a aprobarlo? ¿O de considerar su dosis colosal de maldad sin sentirse desfallecer de desesperación? En fin, se es capaz de ser a un tiempo mismo, no digamos ya pesimista y optimista, sino pesimista fanático y optimista fanático. Se es pagano hasta morir por el mundo, siendo a la vez cristiano hasta morir para el mundo. Y mantengo que en esta combinación, el optimista racional es quien fracasa y quien triunfa es el optimista irracional. Solo éste se declara dispuesto a anonadar todo el universo para el mayor bien del universo. Todo esto lo voy explicando no con orden lógico, sino como se me fue ocurriendo. Mi opinión vino a aclararse y robustecerse por un accidente fortuito. Bajo la creciente sombra de Ibsen, empezó a germinar la idea de que el suicidio era algo hermoso. La gente grave de nuestro tiempo nos aseguraba que no había derecho a llamar pobre hombre al suicida, que era más bien un hombre envidiable, y sólo se había asaltado los sesos en vista de su excepcional excelencia. Mr. William Archer hasta llegó a indicar que en la Edad de Oro pudo haber máquinas automáticas mediante las cuales un hombre se podía suicidar echando un penique. En esta materia yo me declaro completamente hostil a los llamados liberales y humanistas. El suicidio no solo es un pecado, es el pecado. La perversidad más absoluta y refinada consiste en rehusarse a todo interés por la existencia, en rehusarse al juramento de lealtad para con la vida. El que mata a un hombre mata a un hombre, y el que se suicida mata a los hombres. En la medida de sus fuerzas, aniquila el mundo.
Simbólicamente considerada, su acción es peor que cualquier violación o atentado dinamitero, porque acaba con todos los edificios e injuria a la vez a todas las mujeres. Con diamantes se satisface al ladrón, el suicida no, y en esto consiste su crimen. No hay medio de sobornarlo, ni con las deslumbradoras piedras de la ciudad celeste. El ladrón al menos es galante con las cosas robadas, ya que no con el dueño de ellas. Pero el suicida injuria, con no quererlas robar, a todas las cosas del cielo y de la tierra. Mancha de una vez a todas las flores, negándose a vivir por su amor. No hay criatura en el universo, por insignificante que parezca, para quien el acto del suicidio no sea un desdén. Al colgarse un hombre de un árbol, caigan las hojas indignadas y escápense furiosos los pájaros, que cada uno de ellos ha recibido una injuria personal. Claro es que no le faltarán disculpas patéticas. También suele haberlas para las violaciones, y casi siempre las hay para los atentados dinamiteros. Pero puestos a aclarar las ideas y el significado inteligente de las cosas, hay mucha más verdad racional y filosófica en los entierros en cruces de caminos con una estaca atravesada que en la máquina de suicidio automático que proponía el señor Archer. Es lógico enterrar al suicida aparte. Su crimen es diferente a los demás, porque imposibilita incluso el crimen mismo. Por los mismos años leí una página de un libre pensador que era una solemne majadería. Solo el suicida, decía, es comparable con el mártir. Tan grosero error me ayudó a aclarar las ideas. Y me dije, al contrario, el suicida es el antípoda del mártir. El mártir es un hombre que se preocupa a tal punto por lo ajeno que olvida su propia existencia. Y el suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea él mismo que desea el aniquilamiento general. Si el uno anhela provocar algo nuevo, el otro desea acabar con todo. En otras palabras, el mártir es noble porque, aun cuando renuncia al mundo o execre de la humanidad, reconoce este último eslabón que lo une con ellos. Pone su corazón fuera de sí mismo y sólo consiente en morir para que algo viva. El suicida, en cambio, es innoble porque carece de toda liga con el ser. No es más que un destructor y espiritualmente destruye el universo. Y me acordé entonces de la estaca y la encrucijada, y de la curiosa circunstancia de que el cristianismo haya mostrado siempre esta dureza pertinaz contra el suicida, mientras que ha tenido alientos descomedidos para el mártir. Se ha acusado al cristianismo histórico, y no sin razón, de exaltar el martirio y el ascetismo hasta un grado de desolación pesimista. Los primitivos mártires cristianos ¿no hablaban de la muerte con una espantosa alegría? Blasfemaban de los hermosos deberes corporales. Desde lejos se complacían en oler las tumbas como se suele un campo de flores. Y a muchos les ha parecido que esta es la verdadera poesía pesimista. Mas la estaca y la encrucijada están ahí para recordarnos lo que el cristianismo ha pensado de los pesimistas. Y este vino a ser el primero en la innumerable serie de enigmas con que el cristianismo intervino en mis discusiones. Y con este enigma se reveló, también por primera vez, cierta peculiaridad de la que he de hablar más detenidamente, por ser nota característica de todas las nociones cristianas, aunque en esta se haya originado. La actitud cristiana ante el martirio y el suicidio no resultó ser lo que tan a menudo asegura la moderna moral, porque no era una cuestión de grados, no era una cuestión de suponer que en alguna parte del campo de la conducta se ha trazado una línea y mientras el suicida del entusiasmo cae más acá de ella, el suicida del desaliento cae más allá. No.
La noción cristiana no consiste evidentemente en considerar el suicidio como un martirio que va demasiado lejos. Antes se declara abiertamente en favor de lo uno y abiertamente en contra del otro. Por manera que los que parecían términos vecinos son en realidad los polos opuestos del cielo y del infierno. Trátase en un caso del hombre que desprecia su vida, y es tan santo que sus cenizas alejarán la epidemia de la ciudad. Trátase en el otro del hombre que despreciaba su vida, y es tan vil que sus huesos envenenarían hasta el aire que sus hermanos respiran. Y no digo que tanta ferocidad sea justa, pero ¿cuál es la razón de semejante ferocidad? Y aquí fue donde me percaté de que mis errabundas plantas comenzaban a hollar sendas conocidas. Lo mismo que yo, el cristianismo consideraba el martirio y el suicidio en una completa oposición. Faltaba saber si sus razones eran idénticas a las mías. Por ventura el cristianismo había sentido lo mismo que yo, si bien no había podido expresarlo como en verdad no pude, esta doble necesidad de ser leal al mundo deseando, sin embargo, su reforma definitiva. Y me acordé entonces de que suelen achacar al cristianismo el combinar precisamente esas dos actitudes que yo, a mi manera, procuraba con tantos ardores combinar. Porque se acusaba al cristianismo de ser demasiado optimista respecto del universo, a la vez que demasiado pesimista respecto del mundo. Y al descubrir esta coincidencia, me quedé estupefacto. Es uno de tantos abusos de los polemistas contemporáneos el alegar a cada instante que tal o cual credo puede mantenerse en una época, pero en otra no. Dogmas hay, nos dicen, que merecieron crédito allá por el siglo XII, pero que no lo merecen en pleno siglo XX. A tanto equivale sostener que cierta filosofía merece crédito todos los lunes de la semana, pero no los martes. A tanto equivale declarar que cierta teoría cósmica es verosímil a las 3:30, pero ya no a las 4:30. Las posibles creencias de un hombre dependen de su filosofía, que no de lo que marca el reloj del siglo. El que cree en la inalterabilidad de las leyes naturales no puede admitir los milagros, ni en estos tiempos ni en ningunos. El que sospecha la existencia de una voluntad más allá de las leyes, ese admitirá los milagros en todas las épocas. Supóngase, para aclararlo con un ejemplo, que se trata de una curación taumatúrgica. El materialista del siglo XII no la admitirá, como no la admite el materialista del siglo XX. Pero un partidario del cristianismo científico del siglo XX la admitirá lo mismo que un cristiano del siglo XII. Todo depende de la teoría que se profese. De modo que frente a toda respuesta de la historia, no hay que averiguar si la respuesta corresponde a nuestros tiempos, sino averiguar si corresponde a nuestra pregunta. Y cuanto más pensaba en cuándo y cómo el cristianismo llegó al mundo, más sentía que había llegado para responder a esa cuestión. Solamente los cristianos tibios y veleidosos, tributando a su religión elogios que no admiten excusa, afirman que no hubo piedad ni compasión en la tierra hasta el advenimiento del cristianismo, punto en que cualquier medieval hubiera podido rectificarles. Alegan ellos que lo admirable del cristianismo está en haber sido el primero en predicar la moderación, la intimidad, la sinceridad, y seguramente me declararán muy estrecho, sea lo que sea que quieren decir con eso, si me oyen asegurar que lo más notable del cristianismo está en haber sido la primera predicación de cristianismo, que su peculiaridad consiste en ser peculiar, mientras que la sencillez y la sinceridad no son cosas peculiares, sino ideales indiscutibles de toda humanidad. El cristianismo fue la solución de un enigma, y no la última verdad a que se llega tras una larga discusión.
Hará apenas unos cuantos días que, hojeando un excelente semanario de intenciones puritanas, me encontré con esta observación. El cristianismo, despojado de la armadura de su dogma, lo cual es como despojar a un hombre de la armadura de sus huesos, no es más que la doctrina cuáquera de la luz interior. Yo no diré que el cristianismo haya venido al mundo precisamente a destruir la doctrina de la luz interior, porque esto sería exagerado, pero con todo, si tal afirmase, estaría más cerca de la verdad que el escritor del semanario. Porque los que aún creían en la doctrina de la luz interior fueron los últimos estoicos, como Marco Aurelio. Su dignidad, su aburrimiento, su melancólica solicitud externa para con el prójimo y su incurable preocupación interna por ellos mismos, todo eso era producto de la luz interior, y sólo pudo mantenerse al fulgor de esa tristísima lámpara. Y nótese que Marco Aurelio, al igual de los moralistas introspectivos, insiste mucho sobre el hacer o el dejar de hacer una infinidad de pequeñas cosas, porque carece del odio o del amor necesarios para emprender una vasta revolución moral. Es madrugador, así como son madrugadores nuestros aristócratas partidarios de la vida sencilla. Y la razón de esto es que el altruismo de madrugar es mucho más cómodo que el de suprimir los juegos del anfiteatro o devolver sus tierras al pueblo inglés. Marco Aurelio es el más intolerable de los tipos humanos. Es el egoísta desinteresado. Y un egoísta desinteresado es un hombre que está lleno de orgullo, pero sin pasiones que lo justifiquen. No hay peor sistema de alumbrado que el de la llamada luz interior. No hay religión más horrenda que la idolatría del Dios interior. Conocer a alguien es conocer su modo de obrar. Que Juan adore al Dios interior solo significa que Juan adora a Juan. Más valdría que Juan adorase al sol o a la luna o a cualquier cosa que no sea la luz interior. Más le valdría adorar gatos y cocodrilos si tiene la suerte de encontrarse con ellos antes que adorar al Dios interior. El cristianismo vino al mundo para declarar con energía que el hombre no sólo debe mirar hacia adentro, sino que debe fijar la vista afuera, contemplar con asombro y entusiasmo la divina compañía y al divino capitán. Lo bueno de ser cristiano era que el hombre ya no estaba solo con la luz interior, sino que ahora reconocía definitivamente una luz exterior, tan brillante como el sol, tan clara como la luna y tan poderosa como un ejército con estandartes. Pero si Juan no adora al sol ni a la luna, tanto mejor. Si los adora, tenderá seguramente a imitarlos y se dirá que si el sol tuesta a los insectos vivos, él ha de tostarlos también, y si el sol produce insolaciones, él ha de ser una especie de sarampión para sus vecinos. Se dirá que si la luna enloquece a los hombres, él ha de volver loca a su pobre mujer. Este feo aspecto del optimismo meramente externo se ha manifestado también en el mundo antiguo. Por los días en que el idealismo de los estoicos había comenzado a descubrir los puntos flacos del pesimismo, el culto tradicional de la naturaleza había empezado a descubrir las debilidades patentes del optimismo. El culto de la naturaleza puede considerarse natural en las sociedades jóvenes. Es decir, el panteísmo es lícito mientras consista en el culto efectivo de Pan. Pero en la naturaleza tiene otros aspectos que la experiencia y el pecado no tardan en descubrir, y no es impertinente decir que el dios Pan pronto dejó ver la pezuña hendida. La religión natural admite esta única objeción que, en cierto modo, acaba siempre por dejar de ser natural. Por la mañana admiramos la inocencia y la afabilidad de la naturaleza, pero si la seguimos por la noche admirando, será por su crueldad y negruras.
Nos lavamos al amanecer en el agua clara, como el sabio de los estoicos, pero al anochecer resulta que nos estamos bañando como Juliano el apóstata en la hirviente sangre de los toros. El exclusivo empeño de salud conduce a términos enfermizos. La naturaleza física no puede proponerse como el objeto directo de nuestra obediencia. Bien está gozarla, mas no adorarla. No hay que tomar por lo serio las estrellas y las montañas. De otro modo, acabaremos en lo que acabó el culto naturalista de los paganos. Como la tierra es tan amable, acabaremos por hacernos a todas sus crueldades, y por los saludables atractivos del sexo enloqueceremos de sexualidad. El optimismo simplista ha alcanzado ya su término justo y lamentable. La teoría de que todo es bueno ha rematado en una orgía general de todos los males. Por otra parte, nuestros idealistas pesimistas están representados por los últimos discípulos de los estoicos. Marco Aurelio y los suyos se habían desprendido de toda noción de divinidad universal para admitir solo el Dios interior. No tenían la menor esperanza de que hubiera en la naturaleza virtudes y pocas esperanzas de hallarlas en las sociedades humanas, ni tenían verdaderamente el interés por el mundo externo que se hubiera necesitado para revolucionarlo o aniquilarlo. No amaban a su ciudad lo bastante para incendiarla, de suerte que ante el mundo antiguo se alzaba, desolador, nuestro mismo dilema. El único pueblo que ha amado verdaderamente los goces de este mundo quería a toda costa escapar del mundo, y las pocas gentes virtuosas de aquel tiempo no se interesaban por los hombres lo bastante para trastornarlos. Ante este dilema, que es el nuestro, aparece súbitamente el cristianismo, ofreciendo una singular respuesta que el mundo aceptó como la única verdadera. Fue entonces una solución verdadera. Creo que ahora lo es igualmente. Y la respuesta fue como el tajo de una espada que parte en dos, y en manera alguna provocó la unión sentimental de las nociones. En suma, lo que hizo fue dividir a Dios del cosmos. La noción del Dios trascendente y distinto que algunos cristianos pretenden ahora borrar del cristianismo era, en verdad, la única razón para desear el cristianismo. Era la fuerza misma de la respuesta que la nueva religión aportaba a los enigmas del desdichado pesimista y del todavía más desdichado optimista. Como aquí solo me importa el problema particular de estos, solo indicaré rápidamente esta gran sugestión metafísica. Toda descripción de los principios creadores o sustentadores de las cosas tienen que ser metafórica, por ser esencialmente verbal. Así, el panteísta tiene que hablar de que Dios está en todas las cosas, como si estuviera dentro de una caja. Así, hasta el nombre de evolucionismo implica la idea de algo que se enrolla como un tapete. Y todos los términos, pertenezcan o no al lenguaje religioso, admiten semejante crítica. La cuestión está en que los términos sean o no útiles, y en si es o no posible indicar con ellos alguna idea sobre el origen de la existencia. Y no me parece que esto sea imposible, y así lo hace el evolucionista, que, en caso contrario, no nos hablaría de evolución. Y la proposición radical de todo el teísmo cristiano es esta: que Dios es creador en el mismo sentido en que es creador un artista. El poeta se siente tan distinto de su poema que habla de él como de una bagatela que he soltado por ahí. En el acto mismo de publicarlo, lo ha lanzado de sí. Este principio de que toda creación y procreación es un arrancamiento resulta tan consistente, por lo menos aplicado a la explicación del cosmos, como lo es el principio evolucionista de que todo crecimiento es una ramificación. Una mujer, en el acto mismo de tener un hijo,
puede decirse que pierde un hijo. Toda creación es separación, y el nacimiento es una partida tan solemne como la muerte. He aquí, pues, el principio fundamental del cristianismo, que el divorcio en el acto divino de la creación, como el que separa al poeta de su poema o a la madre de su recién nacido, es la representación verídica del acto en virtud del cual la energía absoluta produjo el mundo. Según el sentir de la mayoría de los filósofos, Dios, al hacer el mundo, lo esclavizó. Pero según el cristianismo, Dios, al hacer el mundo, lo libertó. Podemos decir que Dios, más que un poema, hizo una obra de teatro, una pieza que había ideado como perfecta. Sin embargo, debía ponerla en manos de actores y directores humanos, y éstos la convirtieron en un desastre. Más adelante defenderé la verdad de este teorema. Por ahora, tan solo quiero señalar la sorprendente desenvoltura con que se soluciona el dilema de este capítulo. De este modo, al menos, uno puede alegrarse e indignarse sin necesidad de rebajarse a ser optimista ni pesimista. En este sistema uno puede luchar contra todas las fuerzas de la existencia sin abandonar la bandera de la existencia. Uno puede estar en paz con el universo y a la vez en guerra con el mundo. Ya puede matar San Jorge al dragón, por enorme que sea el monstruo agazapado en los rincones del cosmos, y aun cuando fuere mayor que las poderosas ciudades y las infinitas colinas. Y si fuere tan grande como el mismo mundo, todavía se le podría matar en nombre del mundo. San Jorge no tiene ya que reparar en las extravagancias o proporciones de las cosas, sino solo en el secreto original de sus intenciones. Ya puede alzar la espada sobre la cabeza del dragón, aun cuando éste sea toda la existencia, aun cuando los cielos que se abren sobre la frente del héroe no sean más que las abiertas fauces de la bestia. Y aquí sobrevino una experiencia que me declaro incapaz de describir. Parecióme que, desde el día de mi nacimiento, vivía yo desatinando entre dos enormes e inmanejables máquinas, muy distintas entre sí y sin la menor conexión aparente: el mundo y la tradición cristiana. En la máquina del mundo había yo logrado descubrir este agujero, que es posible en cierto modo dar con un medio de amar al mundo sin confiar en él, de amarlo sin ser mundano. Ahora bien, en la teología cristiana encontré al fin, a manera de perno, este principio fundamental: la insistencia dogmática de que Dios es un ente personal y ha creado un mundo distinto de su propia personalidad. El perno del dogma entraba exactamente en el agujero descubierto en la máquina del mundo, como que sin duda para eso estaba hecho. Y entonces aconteció el milagro. Una vez que las dos máquinas quedaron así conectadas, todas las demás piezas, una tras otra, se fueron aviniendo con fantástica exactitud, y hasta me parecía oír el ruido que iban haciendo todos los engranajes al morder en su sitio justo, con un como crujido de alivio. Puesta en su lugar una pieza, todas las demás repitieron la exactitud, así como los relojes van dando casi a una las 12 campanadas del mediodía. Un instinto tras otro iba encontrando su correspondiente doctrina. O por variar la metáfora, me sucedió como si, habiéndome adelantado por tierra enemiga para apoderarme de una fortaleza, la rendición de la fortaleza hubiera sido seguida de una rendición general y hasta de una alianza. Toda la tierra pareció entonces encenderse para iluminar los campos de mi remota infancia, y aquel cúmulo de ciegos caprichos infantiles que en el 4º capítulo he intentado bosquejar entre sombras, súbitamente se aclaró y se justificó.
De modo que no me engañaba yo al suponer que en el rojo intenso de las rosas había cierto don de elección. Tratábase, en efecto, de una elección divina. No me engañaba yo al sospechar que era más probable que el color de la hierba fuese una equivocación y no una necesidad, puesto que, en efecto, la hierba pudo haber tenido otro color, y mi creencia de que la felicidad pendía del hilo sutilísimo de una condición no dejaba, en resumidas cuentas, de tener un significado profundo. Significaba nada menos que la doctrina de la caída. Hasta esas nebulosas, vagas y absurdas nociones que ni siquiera he acertado a describir, mucho menos a defender, parecían ahora recobrar su sitio natural e instalarse quietas como las cariátides colosales del credo. Aquella famosa ocurrencia de que el cosmos no era algo enorme y desierto, sino algo diminuto y gracioso, adquiría también un pleno sentido, puesto que toda obra de arte tiene que ser diminuta a los ojos del artista. Para Dios, las estrellas tienen que ser tan pequeñas y encantadoras como los diamantes. Y aquel pertinaz instinto mío de que las cosas buenas no son simplemente utensilios aprovechables, sino, sobre todo, reliquias preciosas, como los objetos salvados del barco de Robinson Crusoe, hasta este instinto que parecía tan extravagante, se dijera que estaba inspirado por un soplo de sabiduría, puesto que según el cristianismo somos realmente los supervivientes de un naufragio, la tripulación de un barco de oro que se ha ido a pique antes de los comienzos del mundo. Pero lo más importante es que esta nueva actitud espiritual transformaba absolutamente las razones del optimismo y que, al trastornarse éstas, el alma experimentaba aquel brusco alivio del hueso dislocado que vuelve a su coyuntura. A menudo me he declarado optimista solo por rechazar la grosera blasfemia del pesimismo. Pero lo cierto es que todo el optimismo que las filosofías de mi tiempo pudieron proporcionarme me resultaba tan falso como desalentador, por el hecho mismo de que todo él se gastaba en probar que los hombres somos plenamente adaptables al mundo. Y el optimismo cristiano se funda en el hecho reconocido de que no somos adaptables al mundo. Había yo procurado ser feliz, repitiéndome que el hombre es un animal, como todo ser creado por Dios. Pero ahora, al descubrir que el hombre es, en cierta manera, una monstruosidad, pude sentirme verdaderamente feliz. Había yo tenido razón en ver extravagancia en todas las cosas, puesto que yo mismo era, a un tiempo, la peor y la mejor de todas. El placer del optimista era enteramente prosaico, por fundarse en la naturalidad de las cosas, pero la alegría cristiana es poética, porque procede de la innaturalidad de las cosas a la luz de lo sobrenatural. El filósofo se cansaba de repetirme que yo estaba en mi verdadero sitio, y a mí hasta esas aprobaciones me resultaban depresivas. Pero averigüé al fin que estaba yo en el sitio equivocado, y entonces mi alma cantó sus regocijos como pájaro en primavera, y el conocimiento descubrió y alumbró recónditos y olvidados recintos en la penumbrosa morada de mi infancia. Y entonces sí que pude entender por qué las humildes hierbas del suelo me habían parecido siempre tan cómicas como las barbazas verdes del gigante, y por qué, aun estando en casa, venía a visitarme la nostalgia.